Aleluya. Qué privilegio poder predicar la palabra del Señor en unos tiempos en los que estamos viviendo. Quisiera decirle a todos que los tiempos van a mejorar. Quisiera predicarle un evangelio de que todo va a estar bien y todo es color de rosa, pero estaría predicando un evangelio que no es. Así que la palabra de Dios todo lo cambia, su poder todo lo transforma. Y cuando buscamos su reino primero y lo buscamos a Él, Dios hace cosas grandes. Y mientras estudiaba la palabra del Señor en estos días, el Señor me llevaba a meditar en la historia del pueblo de Israel. Y cómo Dios amó a este pueblo, cómo Dios lo escogió. Y aunque muchas veces este pueblo no escogía a Dios, Dios los amó. Dios les mostraba su fidelidad, su bondad, su cuidado, su amor inagotable. Y lo mostraba una y otra vez a un pueblo que muchas veces abandonaba a Dios por seguir otros dioses. Un Dios que muchas veces le daba victoria ante los enemigos, pero ellos adoraban no para amar a Dios, sino para recibir un beneficio. Y la historia del Antiguo Testamento no es una historia en donde todo es color de rosa. Podemos decir que el camino del pueblo de Israel fue largo, doloroso. Es un relato de cómo Dios amó a Israel como un esposo a su esposa. Pero esta esposa escogía una y otra vez adulterar y prostituirse porque tenía un esposo, pero iba ante muchos dioses. Pero aún así, Dios amaba a este pueblo. Y Dios nos muestra la historia de un Dios paciente ante el pecado, de un pueblo duro de corazón. Y debido a esto, honestamente, leer esto que nos narra el Antiguo Testamento, nos hacemos esta pregunta. Y yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo tú puedes amar a un pueblo así? ¿Cómo tú puedes amar a un pueblo que una y otra vez desvía su mirada y levanta ídolos y otros dioses en su corazón? Un pueblo que se rebelaba. Y el Señor me llevó a Deuteronomio 7, del 7 al 8, que no es mi versículo base, sino fue la respuesta que Dios me dio. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos más, porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de una casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió a su pueblo porque lo amó. Aquí no hay que buscarle 4 patas al gato. Digo 6 porque tiene 4. Dios escogió a un pueblo porque lo amó. Porque Dios hizo una promesa y Él cumplió la promesa al amar a este pueblo por encima de cómo era este pueblo. El Señor decía, yo no los amo a ustedes porque sean más grandes o mejores que otros. Yo los amo a ustedes porque yo los amo. Porque se trata de un amor soberano que nuestras mentes infinitas y humanas, nuestras mentes son finitas y humanas, no lo podemos comprender. Y entonces escuché la voz del Espíritu Santo cuando me dijo, yo amé, amo y amaré siempre a mi pueblo. Pero hay mucho pueblo que ama buscar el beneficio que una relación conmigo. Cuando tener intimidad conmigo desata el beneficio y manifiesta la añadidura. Hay pueblo que se enfoca más en las añadiduras que buscar mi reino. Buscando las añadiduras vivimos desenfocados y afanados, desconectados del que da las añadiduras y del dador de la bendición. Pero ¿qué dice la palabra? Y el Señor me lleva a este versículo que cuando oramos, lo usamos los intercesores, todo el mundo lo usa. Pero realmente vivimos lo que estamos orando. Realmente estamos viviendo lo que establece la palabra. Y yo quiero que me acompañes a Mateo
6 del 25 al 34. Mateo 6 del 25 al 34, cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Mateo 6, 25 al 34, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que gobierna esta casa. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, van a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellas no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en el horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios, trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Versículo 32. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes que tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Versículo 33. Así que, primero, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios le dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Pueden sentarse. Yo creo que con esto podemos cerrar y nos podemos ir. Su palabra no cambia. Su palabra sigue siendo su palabra. Busquen primero el reino de Dios. Lo que pasa es que primero buscamos las añadiduras antes de buscar el reino de Dios. Y quiero predicar bajo el tema, ¿por amor o por añadiduras? ¿Por amor o por añadiduras? Y antes de entrar en contexto, quiero definir algunos conceptos para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. Buscar significa hacer lo necesario para conseguir a algo o a alguien. Buscar significa hacer lo necesario para conseguir a algo o a alguien, o hacer lo necesario para que algo ocurra. Buscar es una palabra que surge en la Biblia en diferentes ocasiones y tiene un significado muy profundo y significativo. Porque la palabra buscar se origina en el latín buscare, que significa buscar con ansias. Y en la Biblia se utiliza en la búsqueda de Dios, de la verdad, de la sabiduría. Eso es lo que Dios nos dice. Busquen mi reino, busquen mi verdad, busquen mi voluntad, busquen mi sabiduría. Entonces, yo les añado. ¿Y qué es una añadidura? Una cosa que se añade a otra. Es lo que se añade como beneficio de tener una relación con quien las da. Es el resultado de poner a Dios primero y no buscarlo por el beneficio de que me añada, sino por el privilegio de que Él me ame. La añadidura es el resultado de amar a Dios por encima de todo
y de todos. Es el resultado de la relación de intimidad y no por intercambio. ¿Usted sabe lo que es un intercambio? Yo voy y limpio la casa del vecino para que él me pague. Eso es un intercambio, porque yo te estoy dando esperando que tú me des un beneficio por lo que yo estoy haciendo. Y a veces pensamos que Dios funciona de esa manera, por intercambio. Yo te doy, pero yo estoy esperando también que tú me des. Yo te sirvo, pero yo te sirvo esperando que tú me des. Yo me congrego en la iglesia, voy el domingo, pero es porque yo quiero que tú me des. Como si Dios fuera una TH, que es cuando yo necesito, a la hora que yo quiero y como yo lo quiero. Y Dios no funciona por intercambio, Dios trabaja por obediencia. Y para entender plenamente lo que Dios nos quiere decir en esta porción de la palabra, específicamente en Mateo 6:33, de buscar su reino primero y su justicia, es importante que consideremos el contexto en el que fue pronunciado, y este versículo forma parte del Sermón del Monte, que abarca los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y en este sermón no está hablando cualquiera, está hablando Jesús. No está hablando el pastor, el apóstol, el evangelista, cualquiera que sea tu título. Está hablando Jesús, el profeta de profetas, el maestro de maestros, el pastor de pastores, el evangelista de evangelistas, el Mesías. Es el que está diciendo, hey, busquen mi reino primero por encima de todo lo demás. Y cuando aprendas a buscarme a mí, yo te doy lo que necesitas, no lo que tú quieres. Lo que tú y yo necesitamos. Y Jesús está enseñando a sus discípulos sobre el carácter del reino, del carácter de Dios, los valores que lo sustentan y cómo debemos manifestarlos en la vida del creyente. Pero antes de este versículo, Jesús está abordando las preocupaciones de la vida cotidiana, incluyendo la ansiedad sobre la comida, lo que voy a vestir, las posesiones materiales. Y en este contexto Jesús anima a sus discípulos a no preocuparse por las necesidades. Porque antes de que salga la palabra por la boca, ya Dios sabe de lo que tenemos necesidad. ¿O usted piensa que a Dios se le pasan las cosas? Que Él no conoce lo que nosotros nos pasa, lo que nos sucede, de lo que carecemos. Él lo sabe todo. Si Él nos habita, siempre lo digo, Él nos ve de adentro hacia afuera. Es como si Él pasara un scanner por nuestra vida. Él todo lo sabe. Y muchas veces predicamos de que no nos afanemos, que no nos preocupemos de las necesidades, porque Dios sabe de todo lo que tenemos necesidad. Pero yo me quiero enfocar en lo que Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted sabe lo que pasa en este tiempo, iglesia, que vivimos entronando en el corazón las añadiduras en lugar de amar primero a Dios. Y entronamos en el corazón el beneficio que yo quiero. Por eso el pueblo de Israel, cuando levantaba un altar o hacía sacrificio, no era por amor, era porque había un beneficio que Dios le daba. ¿Por qué entonces el pueblo siempre se volvía a otros dioses? ¿Por qué viendo la manifestación de Dios, los milagros, cómo Dios los cuidaba, cómo Dios los cubría, cómo Dios los sacó con mano fuerte de casa de servidumbre? ¿Por qué ellos decían volver sus corazones a otros dioses? Porque buscaban a Dios por el beneficio, pero no por amor. Buscaban a Dios por lo que Dios podía darle, pero no por amor. Y si comparamos nuestra vida, lo que estamos haciendo hoy con el pueblo de Israel, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Porque es que a veces el pueblo somos de esa manera. Buscamos a Dios por el dame, pero no buscamos a Dios por amor. Porque realmente amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Buscar su reino es primeramente amar a Dios. Quien busca la añadidura no ama a Dios. Quien busca primero lo que Dios puede dar no ha conocido el corazón de Dios.
Amar a Dios por encima del beneficio, porque el beneficio es el resultado de buscarlo primeramente. Lo que pasa es que nosotros operamos a la inversa. Queremos primero el beneficio para después buscarlo a Él. Señor, yo te busco, y si yo te busco y si tú me resuelves el problema, yo te voy a servir. Si tú me resuelves la crisis en el matrimonio, yo te voy a servir. Si tú sacas a mi hijo de las calles, yo te voy a servir. Señor, si tú me das un trabajo, y cuando Dios lo hace, como todo está bien, pues Dios ya pasó a un segundo plano. Y si yo oro y Señor, tú no me das, y te estoy orando y no me responde, me enojo con Dios, me voy de la iglesia porque Dios no me respondió. Porque es que Dios no responde a capricho. Dios responde a oraciones que están alineadas a su voluntad. Tú vas a pedir y Dios te va a dar según su voluntad, no la tuya ni la mía. Dios no es un amuleto. Dios es soberano, Él es el poder, Él es la autoridad. En Él radica el poder, la autoridad y el dominio. Dios no es monigote de nosotros. Él es Padre, Él es el dueño de todo. Él es quien ejerce autoridad. Él gobierna, domina los cielos, la tierra. Él es el que hace lo imposible posible. Él es Dios. El que conoce el fin desde el principio, el alfa, el omega. La pregunta es, ¿buscamos a Dios por la añadidura o porque realmente amamos a Dios? Aleluya. Si le damos el primer lugar a Dios en todo, primero nos deleitamos en Él. Lo buscamos a Él y nos hacemos merecedores del beneficio. Si usted es padre y su hijo hace algo bueno y lo busca, quiero pasar tiempo contigo, papá, quiero pasar tiempo contigo, ¿qué usted va a hacer? Su corazón se va a mover a que su presencia se mueva con su hijo, pase tiempo con él, y a usted le va a dar deleite darle a su hijo lo que pide, porque primero su hijo buscó una relación con usted. Y Dios nos amó tanto que es que no entendemos cuando dice Juan 3:16, que nos amó tanto que envió a su hijo a pagar un rescate que nos tocaba a nosotros. Él pagó el precio por el rescate de tu vida. Y que ese sacrificio trajo reconciliación con el Padre. Que abrió un camino que antes estaba cerrado, y la sangre de Cristo abrió ese camino que trajo reconciliación entre el hombre y Dios. Y que ese sacrificio nos cambió el nombre, porque antes no éramos nadie, pero hoy somos hijos. No porque tú y yo seamos lindos, es porque hubo alguien que pagó un precio que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Que pasamos a ser hijos, que esa sangre trajo vida eterna, que trajo salvación, que trajo paz, sanidad. Que Él nos dio todo de lo que carecemos. Perdonó nuestras iniquidades, sanó nuestras dolencias, rescata nuestra vida del hoyo donde estamos, nos corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila. Lo dice el Salmo 103. Que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre. Y no olvides sus beneficios, no que lo busques primero. Dice: no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No que vayas detrás del beneficio y después te quedes con el beneficio y te olvides del Dios del beneficio. No que Dios te haga el milagro y te quedes con el milagro y te olvides del Dios que genera, del Dios del milagro. Aleluya. Y aquí está hablando Jesús. Jesús mismo le estaba enseñando de lo que él mismo estaba experimentando. Porque muchos no lo buscaban por amor, sino por el beneficio. Había mucha multitud que se movía donde Jesús caminaba, porque tenía una necesidad.
Habían unos enfermos, otros estaban endemoniados, otros necesitaban libertad, sanidad. Mucha gente buscó a Jesús por el beneficio, por la añadidura, para que los sanara, los libertara, los alimentara. Pero muchos de los que disfrutaron de la añadidura lo abandonaron en la crucifixión y en la sepultura. Aún los que caminaban con él, aún los que estaban cerca, en el momento de la crucifixión, ¿dónde estaba todo ese pueblo que lo siguió? Porque cuando servimos a Dios por el beneficio y por la añadidura, en el momento que Dios decide apretarnos, nos vamos. Porque nos gusta la añadidura, nos gusta la bendición, pero no nos gusta que Dios nos corrija. Y hay promesas que están sujetas a algo que usted y yo hagamos. Busque su reino y su justicia primero. Entonces yo les añado. Eso está sujeto a que usted busque primero. Que busque con ansia. Que busque con ansia. Y haga lo que sea para que algo suceda entre Dios y usted. La pregunta es, ¿servimos a Dios y lo buscamos por amor o por la añadidura? ¿No nos parecemos a este pueblo? Que buscamos a Dios para que nos resuelva y cuando me añade no regreso. Tengo una crisis en el matrimonio y busco a Dios pensando que me resuelva. Pero no buscamos su reino y su justicia. Y Dios me resuelve la crisis. Y estamos bien contentos con el marido o la esposa. Pero como no hay profundidad, como te fuiste con el milagro, vas a regresar con una situación peor. Porque añadidura sin Dios no es bendición. Porque lo que tú logras por ti no es bendición. Porque lo que tú logras sin buscar a Dios no es bendición. Tú eres tu Dios. Se entrona tu habilidad. Se entrona el ego. Se entrona lo que yo puedo hacer. Porque nos cuesta buscar a Dios. Nos cuesta buscar su reino. Ayúdame, Espíritu Santo. Queremos la añadidura sin primero conocer al que la da. Porque muchas veces queremos vivir en el palacio sin una relación con el rey. Y queremos beneficio y añadidura de palacio sin entrar a la recámara, que es donde se da la intimidad con el rey. Yo sé que una palabra dura, pero así Dios me confrontó. Me dijo, hija, ¿por qué tú me buscas? Tú me buscas porque me amas. O me buscas por lo que yo te doy. Me buscas nada más cuando vas a predicar. Me buscas nada más cuando tienes algo que hacer. Me buscas nada más cuando necesitas de mí. O realmente tú te deleitas en mi presencia. Pero es que nos cuesta deleitarnos en la presencia del Señor. La pregunta es, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por amor o por beneficio? Jesús mismo le estaba diciendo, busquen mi reino, busquen mi justicia primero. No se preocupen por lo que puedan necesitar porque yo se los añado si antes me buscan por amor. Jesús mismo sabía que desde el inicio el pueblo siempre buscaba la añadidura, el beneficio antes que una relación con Dios. El pueblo de Israel, Dios les daba todo lo que necesitaban, pero cuando Dios le daba no volvían y sus corazones se desconectaban de Dios. Porque el pueblo de Israel se acostumbró a la mano, pero nunca conoció el corazón. Porque nos acostumbramos a la mano de Dios,
que está extendida, su brazo extendido no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Pero ¿por qué en lugar de ver el brazo no vamos primero al corazón? Y conocemos el corazón de Dios y nos enamoramos de su corazón. Pero nos cuesta buscar su reino y su justicia primero. Y un reino no estamos hablando de un reino terrenal, estamos hablando de un reino espiritual que se manifiesta en lo terrenal. Y este reino tiene una cultura diferente al terrenal, tiene una manera de vivir diferente al terrenal, porque aunque estemos en este mundo, no somos, porque vivimos en la tierra, regidos por un gobierno espiritual. Y este reino tiene leyes y tiene principios establecidos que se establecieron para cumplirse, no para violentarse. Y este reino tiene un rey que gobierna. En los reinos naturales y terrenales, quien vive bajo ese gobierno, bajo ese rey, tiene que sujetarse a la cultura, a la manera de vivir de ese reino, a las leyes, a los principios que se establecen. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros decimos que Él es el rey de nuestra vida, ¿por qué vivimos gobernados por las cosas del mundo? Porque si decimos que Él es el rey de nuestra vida, no hacemos su voluntad y hacemos la nuestra, porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso no buscamos ese reino, porque requiere que vivamos sometidos a quien gobierna. Implica un cambio de vida, de costumbre, de manera de vivir, de manera de pensar, de cumplir con las leyes de ese reino. Pero eso es lo que no nos gusta. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan, por ese camino no es por este. Eso es buscar el reino de Dios. Por eso es que a veces nos cuesta. Porque buscar su reino implica negarme a mi libre albedrío para hacer su voluntad absoluta. Porque a veces el libre albedrío lo usamos de excusa para hacer lo que nos conviene y no lo que tenemos que hacer. Por eso nos cuesta, porque cuando decimos que somos de un reino, nuestra conducta tiene que representar al rey bajo el cual nosotros estamos sometidos. La pregunta es si lo que nosotros hacemos, si lo que nosotros decimos representa al rey que nosotros servimos. En ese mismo capítulo, Jesús está diciendo, cuidado con servirle a dos señores a la vez. Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Lo que pasa es que queremos buscar el reino de Dios y su justicia. Queremos buscar el reino de Dios y su justicia sirviendo a dos señores a la vez. Y queremos tener lo mejor de dos mundos. Queremos buscar su reino y su justicia haciendo amistad con el mundo. Cuando dice la palabra que el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Queremos hacer y buscar el reino de Dios y su justicia, pero tengo un pie adentro y un pie afuera. No queremos disponernos y estar, firmes en lo que Dios habló, en lo que establece la palabra, para que yo camine en obediencia, para tener una relación con el rey, para entonces que el rey desate los beneficios por causa de yo buscarlo primero a Él. Pero nos cuesta. Porque buscar su reino implica dejarlo todo por Él. Negarnos a nosotros mismos por Él. Negarnos a nuestros deseos por los de Él. Negarnos a nuestros pensamientos para que los de Él vengan a gobernar nuestra vida. Preferimos las añadiduras. Porque pensamos que el reino terrenal funciona como en lo espiritual. No funciona por intercambio. Él trabaja con obedientes. ¿Y usted sabe por qué el pueblo vive ocupado detrás de la añadidura? Porque no buscan a Dios. No buscamos a Dios.
Por eso vivimos afanados por lo que Él nos puede dar. No buscamos a Dios. Y no buscamos a Dios porque nuestras prioridades están invertidas. Porque nos trazamos metas personales, profesionales, ministeriales. Pero ¿dónde está Dios ahí? Tú le preguntaste a Dios. Buscar su reino y su justicia es consultarle todo lo que hacemos. Nos mudamos de sitio sin consultarle a Dios. Cambiamos de trabajo sin consultarle a Dios. Aceptamos trabajo sin consultarle a Dios. Nos mudamos de lugar de iglesia sin consultarle a Dios. Hacemos todo con los hijos sin consultarle a Dios. Hacemos cambios en el matrimonio sin consultarle a Dios. Si buscamos su reino y su justicia, estamos buscando su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Vivimos buscando las añadiduras y el beneficio porque estamos tan atados a las cosas terrenales que nos olvidamos que Jesús mismo nos dice en ese capítulo 6, un poquito más arriba, que no hagamos tesoros en la tierra. Pero estamos tan amarrados a las cosas terrenales que nos cuesta dejarlas para acumular tesoros en el cielo. Dice, no hagáis tesoros en la tierra. Ahí se corrompen, se dañan. Eso es perecedero. ¿O usted piensa que usted se va a llevar el dinero que está en el banco para el cielo? Ahí usted no necesita nada. ¿O usted piensa que lo que usted no está haciendo hoy en su casa, el tiempo que no le está dando a sus hijos, el tiempo que el trabajo le roba del tiempo de su esposa, de su familia? Mire, no está mal que anhelemos ser prosperados, pero el alma tiene que prosperar primero. Nos ocupamos de las cosas de afuera y nos olvidamos del alma. Si el alma prospera, el cuerpo prospera. Si el alma está sana, el cuerpo está sano. Si nosotros buscamos su reino y su justicia, primero el alma va a prosperar, el alma va a sanar, entonces Él nos puede dar las añadiduras. Hay gente que pide añadiduras y Dios no está listo para recibirlas. Los no de Dios te están salvando de algo. Pero cuando Dios dice no, ahora no, pues nos molestamos. Y volvemos el corazón, porque a veces somos como niños pequeños, cuando nos dan los tantros espirituales, las rabietas espirituales. Porque hacer la voluntad de Dios requiere que yo deje de pensar como yo para que la mente de Cristo se entrone en mí. Cuando yo busco su reino y su justicia, yo entiendo que las cosas viejas pasaron, que en mí hay una nueva criatura, pero que esa criatura nueva yo la tengo que alimentar, la naturaleza espiritual que vive en mí, no la carnal, porque la naturaleza que más tú alimentas es la que te gobierna. No hagas tesoros en la tierra. Jesús mismo lo dijo, no atesores las cosas de la tierra. Dice que hagas tesoros en el cielo, pero para hacer los tesoros en el cielo, primero tienes que buscar a quien gobierna los cielos. O usted va a empezar a hacer tesoros sin conocer con quién usted los está haciendo. La relación es necesaria, va por encima de lo por encima, de todos y de todos, la relación con Él. Hay que primero buscar su reino y su justicia, esas cosas espirituales que tú atesoras, que tú acumulas en los cielos, son las añadiduras que se desatan por buscarlo a Él primero. No es que Dios no nos quiera dar, y no es que esté mal tener las añadiduras. Es donde está tu corazón entre la añadidura y el amor. Vivimos detrás de la bendición y de la añadidura, cuando se supone que ellas sean las que nos persigan. Si ya Dios dijo que le iba a añadir, ¿por qué tú estás detrás de eso? Si ya Dios te dijo que te iba a bendecir, ¿por qué tú estás detrás de eso? Si ya Dios te dijo que te iba a dar, ¿por qué tú estás detrás de eso? Mira lo que dice Deuteronomio 28. Y sucederá, Deuteronomio 28:1. Y sucede que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios,
procurando poner por obra todo, dice todo, no alguno, todos sus mandamientos que yo te mando hoy. También el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, cuando busques su reino y su justicia primeramente, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Que si te alcanzarán es que tú vas caminando y la bendición y la añadidura va detrás de ti. Tú no tienes que ir detrás de ella, porque si tú escuchas la voz de Dios, si tú buscas su reino y su justicia, la añadidura y la bendición te va a alcanzar. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas, el aumento de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y bendita será tu artesana de amasar. Bendita serás al entrar, bendito serás al salir. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti, por 7 huirán delante de ti. El Señor mandará bendición a tu granero y a todo lo que emprenda tu mano. El Señor te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si buscas su reino y su justicia. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro reino. Y necesitamos una generación, necesitamos una iglesia que ame a Dios sobre todas las cosas. No que todas las cosas sean primero que Dios. Necesitamos una generación que ame a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos una generación que ame y viva apasionada por Él, solo por Él y no por lo que Él nos puede dar. Necesitamos una generación que lo ame aun cuando no entienda lo que está sucediendo a tu alrededor. Necesitamos una generación de gente que viva rendida ante Él por amor y no de pie buscando su bendición. Necesitamos una generación que lo ame incondicional. Y no que condicionemos nuestro amor a lo que yo necesito. Iglesia, Dios nos ama. Aquí no estamos poniendo en duda que Dios nos ame. A pesar de nosotros, Dios nos ama. Dios siempre va a amar a su pueblo porque Él es Padre. Y Dios está buscando una iglesia que lo ame como Él dijo que lo hiciéramos. Porque Mateo 22:37, Jesús mismo nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso no es una sugerencia, eso es un mandato. Amamos al Señor con todo el corazón. Amamos al Señor con nuestra alma. Habla del alma porque habla de las emociones. Porque Dios quiere gobernar esa área de tu vida y de la mía. Las emociones que a veces se entronan, por eso a veces nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Porque si las emociones no están sujetas a la voluntad de Dios, se va a entronar otra voluntad que no te va a llevar a nada bueno. Y con toda tu mente, porque la mente es la torre de control del cuerpo. Y si Él gobierna la mente, Él lo gobierna todo. Porque la palabra establece en el libro de Proverbios que el hombre según piensa es. Y si el hombre piensa en hacer la voluntad de Dios y en buscar su reino y su justicia primeramente y sobre todas las cosas, él va a andar por caminos rectos, va a hacer su voluntad. Los dichos de su boca van a ser gratos, igualmente la meditación de su corazón. Si Dios gobierna la mente, usted gobierna todo. Por eso Él nos dice, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, no a media. Él no te está diciendo que lo ames con el medio corazón, con el medio de tu alma y con lo medio de tu mente. O todo o nada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los puntos medios. Y en lo espiritual, o estás con Dios
o estás con el diablo. No te puedes decir, ay, con el Señor de los dos cuernitos, que no. O estás con uno o estás con el otro. O estás frío o estás caliente, porque dice la palabra que a los tibios. Amamos a Dios por la añadidura. O porque realmente amamos a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que nuestra relación con Él debe ser la base de nuestras decisiones y de lo que diariamente hacemos. Buscar el reino de Dios y su justicia y amarlo a Él debe reflejar que Dios está transformando nuestro interior, que hay un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nuestras acciones no son las mismas, porque nuestras palabras no son las mismas, porque nuestros pensamientos no son los mismos. Pero vivimos en una generación que queremos permanecer en la misma condición porque no queremos salir de ahí. Hay gente batallando con la misma situación en el matrimonio porque no buscan a Dios primero. Tienen la misma situación con los hijos porque no buscan la sabiduría de Dios. Batallan con las mismas cosas porque no buscan a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu Santo te habita. Y si Él te habita, hay libertad. Si Él te habita, hay sabiduría. Si Él te habita, hay guianza. Si Él te habita cuando estás haciendo algo mal, te convence de pecado. Buscar su reino implica que la voz de Él tiene que ir por encima de las voces que se levantan para tratar de confundirnos. ¿Lo buscamos por amor o por un anhelo genuino de tener una relación de intimidad? Cuando tomamos la decisión y nos determinamos de buscar su reino y su justicia, entonces Él te da las añadiduras. Comienzas a deleitarte en su paz. Comienzas a tener gozo aunque todo alrededor se esté derrumbando. Él te suple las necesidades básicas de vestido, de comida, tu situación económica. Entonces Dios te guía para que tengas sabiduría y se comienzan a alinear todas las cosas en tu casa. Tu crisis matrimonial comienza a arreglarse, toda tu vida comienza a tomar un giro diferente. Comienzas a experimentar la libertad en esas áreas cautivas. Comienzas a disfrutar el beneficio sin que el beneficio sea más importante. Cuando lo buscas a Él, te sometes y haces su voluntad, caminas en sus estatutos, eso siempre traerá el beneficio. Y a veces ni nos damos cuenta. Cuando usted no se da cuenta de lo que Dios añade, es porque usted ha buscado a Dios. Porque usted ha buscado a Dios. La búsqueda del reino de Dios implica una transformación de nuestro corazón y nuestra mente. Nos invita a vivir de manera que reflejemos los valores del reino, como el amor que cubre multitud de faltas. No de pecado, de falta. El amor del hermanito que está al lado de usted. Mostrar el amor. Aunque haya prójimo difícil de amar, hay que amar. Hay que mostrar misericordia, compasión, justicia. Esta búsqueda no es solo un acto de fe, es un estilo de vida. Y este estilo de vida nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su paz, su provisión. Pero a veces preferimos vivir lejos y tener el beneficio que estar cerca y tener su presencia. Buscar el reino de Dios implica lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le dijo, queremos saber, enséñanos a orar. Y que Jesús le dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Buscar el reino implica hacer su voluntad en la tierra como ya fue establecida en el reino de los cielos que rige la tierra. Obediencia.
Y buscar su justicia significa vivir de acuerdo con sus principios. ¿Y cuáles son sus principios? La palabra de Dios. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hacemos debemos enfocarnos en dar prioridad a lo que realmente es importante, a lo que agrada a Dios, a lo que trae cambio a nuestra vida. Porque ni a ti ni a mí nos cambia la añadidura, a ti y a mí nos cambia el reino de Dios, su poder, su palabra, es lo que trae transformación a nuestra vida. Lo que tú y yo tenemos hoy es el resultado de lo que buscamos ayer. Y vas a recibir según lo que buscaste. No hay nada malo en que lo tengamos todo, si Dios nos quiere bendecir, amén. Aleluya. Servir a Dios tiene sus beneficios. No hay nada malo con que te vaya bien, que seas próspero, que tengas salud, que tengas bienes materiales, gozo. Si Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos ¿en qué? No en escasez, en abundancia. Claro que sí. El problema radica cuando mi objetivo principal es mi bendición y mi bienestar, más que Dios, más que amarlo, más que buscarlo a Él. Porque entonces estoy usando a Dios y estoy usando la palabra para que el fin de todo sea yo, lo que yo necesito. Entonces el egoísmo se entrona donde Dios debe estar entronado. Porque buscar el beneficio antes que Dios implica que yo soy más importante que Dios. Usted no ha estado hablando de que yo necesito que ores por mí. Al otro día, yo necesito que ores por mí, por mi necesidad. Y al otro día, quien me conoce sabe que a mí me encanta orar. A mí me dejan orando, yo escojo orar. Me encanta orar. Pero ahí tú te das cuenta cuando alguien busca primero en la añadidura porque su oración está dirigida a lo que necesita, no a lo que Dios quiere. Porque perdemos tanto tiempo pidiendo y pidiendo que no adoramos a Dios. No buscamos su reino primero. Buscar su reino es adorar antes de pedir. Buscar su reino es ir a donde Él primero. Señor, yo te adoro. Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Señor, yo te glorifico. Señor, yo te doy la gloria debida a tu nombre. Yo reconozco tu poder. Yo reconozco tu dominio. Yo reconozco tu santidad. Te pido perdón por mis pecados. Oh Dios mío, yo me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu y vengo delante de ti reconociendo que tú eres el rey. Y cuando hacemos eso, Dios dice, no, yo me quedo donde me adoran. Yo me hago presente donde hay alguien que me adora. Y por causa de buscarme, hijo, te extiendo el beneficio. Aleluya. ¿Dónde estamos hoy? ¿Buscando a Dios por amor o por las añadiduras? Cuando lo buscamos primero, conocemos su corazón, obedecemos su palabra, buscamos caminar en su justicia. Y cuando hacemos todas las anteriores, yo me imagino a Dios. Hija, yo te suplo todo lo que tú necesitas. Conforme a mis riquezas en gloria, abro puertas. Te entrego lo que me estás pidiendo porque primero me buscaste a mí, te deleitaste en mi presencia, me amaste, buscaste mi voluntad, te negaste a ti mismo o sometiste tu carne para que mi espíritu se vivifique en ti. Ese es buscar a Dios primero, buscar su voluntad. Buscar primero una relación con Dios te hará beneficiario de sus añadiduras. No las persigas porque ya Él dijo que si lo buscamos a Él, por quien es Él, por amor a Él. Al final dice, no te preocupes por nada. ¿Por qué te preocupas? Dice, no te preocupes por nada, pero ¿por qué nos afanamos? No te preocupes por nada. Be cool. No te preocupes. Descansa en Dios.
Usted sabe lo que es estar detrás de la añadidura todo el tiempo. Yo termino agotada. Si estar detrás de mis hijos me agota, imagínate estar detrás de una bendición. Estar detrás del pastor a veces me agota. Imagínese detrás de una bendición. Aunque Él es mi bendición. Lucha. ¿Dónde estamos hoy? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi corazón hoy? ¿Dónde estamos hoy? Dios nos ama, iglesia. Y con esto voy a terminar. Ministro de adoración, por favor, si pueden subir. Dios nos ama.